reflexionar seriamente sobre la idea de progreso. Los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Y esto es lo que acabamos de explicar en el gráfico anterior. Todo esto no es malo en sí mismo. Todo esto es malo si no está acorde a una moralidad y una ética y una espiritualidad. Si nosotros no entendemos que el beneficio del progreso es para todos, estamos con este problema que vimos anteriormente. Perdón. Entonces ahora, dentro de la propuesta de Naciones Unidas y el basamento en la propuesta de Naciones Unidas, que está basada en Amartya Sen y en su libro de 1990, Desarrollo y Libertad, el modelo que se tiene que instaurar es el modelo de desarrollo humano, no el modelo de crecimiento, que ya son dos instancias totalmente diferentes. El enfoque de desarrollo humano es normativo porque se basa en y aspira a un nuevo tipo de desarrollo, centrado en el bienestar público. Es normativo y no nos tiene que asustar, porque otra de las trampas del neoliberalismo es decir que todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser analizado tal cual es, como si las cosas suceden porque sí, no hay ningún tipo de reglamentación. Es normativo tal cual es toda la sociabilización de un ser humano, de que te enseñan en tu casa que tenés que ir al baño, que te tenés que lavar las manos, que tenés que cortar con cubierto, que tenés que andar vestido, que no puedes desnudarte y salir a caminar por la vereda. Todo eso es normativo. La educación es normativa, nos da un estándar de normalización de saberes para que nosotros podamos ampliarnos en nuestros saberes, en nuestro conocimiento y también en nuestra espiritualidad. Por eso la escuela se llama escuela normal mixta, en el caso de que pueden ir hombres y mujeres. Es crítico, pues cuestiona un desarrollo puramente focalizado en el mercado y en el Estado. El centro es el hombre y el medio ambiente que lo rodea. Y acá, bueno, tengo que sacar mi corazoncito peronista, perdón para los que no, pero es el capital en beneficio del hombre y el Estado en beneficio del hombre. El hombre no tiene que estar subjugado ni por el capital ni por el Estado. Esos totalitarismos, tanto del mercado, tanto como del Estado, no funcionan ni funcionarán, porque somos seres espirituales, además de materiales. Y el espíritu, fundamentalmente, es libre y es trascendente. Es empírico porque reconstruye el dato en base a formas empíricas plurales que permitan acercarse a una realidad diversa y no meramente económica o institucional de la variable de desarrollo. Esto es fundamental porque no se puede hacer un esquema de desarrollo o un esquema pensando en la regionalización de sectores productivos de una oficina en Puerto Madero o en la City. Hay que bajar al territorio, hay que comunicarse con los territorios, hay que hablar con los referentes de las economías regionales, hay que saber qué es lo que está pasando en cada territorio y cuáles son sus necesidades. Porque un mal puede parecer un bien cuando estamos confundidos. Y realmente yo no conozco a nadie, mire que he tenido la suerte de conocer gente brillante que tenga la totalidad de los saberes para entender lo que le pasa a otro ser humano o a lo que pasa económicamente en una región determinada. Con lo cual, este es un principio fundamental. Si tenemos que institucionalizar alguna formación del Estado, eso tiene que ser en un camino de ida y vuelta, con las organizaciones y con todas las fuerzas vivas de la sociedad. Es interdisciplinario porque conjuga análisis históricos y políticos con económicos, socioculturales y ecológicos. Y yo acá le agregaría éticos y espirituales, pero no es lo que dice Naciones Unidas, ¿no? Entonces, justamente no hay ningún recurso que esté por sobre los demás en la cantidad de saberes. Yo escucho a veces economistas que dicen, no, bueno, el agente es racional. Yo no conozco ningún agente racional. Además, uno es racional en función de sus saberes. Cuanto menos saberes tenés, y además, en un rango de probabilidad de ocurrencia de lo que vos crees que te va a pasar. Cuando no te pasa, finalmente fracasás. Y nos habrá pasado todo en la vida, ¿no? Es universal porque solo reconoce el desarrollo de la humanidad en su conjunto y no únicamente el de algunos seres humanos. Y esto es el hecho fundamental acá. Cuando nos desarrollamos es con todo, nadie queda atrás, habíamos dicho. Pero además tenemos que pensar que hoy en día estamos viviendo uno de los momentos históricos más injustos después de la época de la colonización de América o del descubrimiento de América, como quieran verlo, que era en realidad la concentración de riqueza y de poder eran los reyes.
hoy en día 64 personas, según Oxfam, tienen la misma riqueza que 4.000 millones de personas en el planeta. Es de una inequidad y de una amoralidad sorprendente, y que todo el mundo lo diga como si no estuviese pasando nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a derramar todo? ¿Qué van a comer? ¿100 kilos de helado? ¿300? ¿Van a usar 300 autos por día? No. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Con lo cual, vuelvo a decir, refuerzo la idea, la teoría del derrame no existe. Si alguno cree en Papá Noel, puede creer en la teoría del derrame también. Hoy en día, según Castell, estamos viviendo un modelo de desarrollo informacional. La revolución 4.0, que es la que estamos viviendo ahora, no solamente va en lo que fue la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial empieza en 1970 en Silicon Valley y tiene dos componentes fundamentales. El primer componente es la revolución del microchip y que aparece todo lo que es la computarización. Y el segundo componente es la de la genética. Son dos ramas de conocimiento que tienen una aceleración de crecimiento que finalmente se terminan juntando en lo que es la revolución 4.0 y en la revolución informacional. ¿Y por qué es así? Porque lo que se creía hasta 2015, 2014, cuando uno analiza los libros de McAfee o de otras cosas, en el reemplazo del trabajo humano, se pensaba que se iba a cambiar la automatización, el trabajo monótono por robots. Pero desde la genética vinieron nuevas investigaciones, nuevos saberes que incorporaron a esa forma de pensar la robótica con inteligencia artificial. Y entonces ahora tenemos componentes y tenemos plantas, como son la de Tesla 3, que es la planta modelo de Tesla, que produce 5.000 autos semanales de alta gama, con el 95% de robótica con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que si un error aparece en la línea de producción, lo detecta el robot, lo corrige y además se lo transmite a los demás robots para que no cometan el mismo error. Con lo cual, lo que antes parecía que había en la robótica automatizada, por lo menos tenía que tener un tipo que vaya con el cuadernito, vea los parámetros y vea qué está pasando en la línea de producción. Ahora eso también se elimina. Nosotros tenemos en el caso acá en Argentina, no me voy a acordar el nombre, pero hay una textil que tenía 300 trabajadores en una planta de 1.000 metros cuadrados en Lanús y se mudó a Bursaco y tiene 25.000 metros cuadrados y tiene 5 trabajadores en planta. Y produce muchísimo más. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de la amenaza al trabajo, existe. Lo que tenemos que ver es cómo distribuimos el beneficio y no cómo nos quedamos con lo que perjudica. Las redes se estructuran de manera interconectada vinculando distintos nodos, que son los puntos en los que se cruza información y se la reprocesa, generando un impacto en el conjunto de la red en función de los objetivos de la misma. Por eso los nodos son cambiantes, ya que la importancia se adquiere en el conjunto de la red y está vinculada a cuánto pueden contribuir a alcanzar sus metas. Cuando su impacto se debilita, la red tiende a generar y a captar nuevos nodos y de ese modo a reconfigurarse. Por lo tanto, la red es una estructura flexible, adaptable, cambiante en función de objetivos que también cambian. En este sentido, las nuevas tecnologías de información y comunicación son la materia prima. Esto es lo que estamos viviendo ahora, por eso es tan difícil de legislar y de entender y de cobrarles impuestos, que es la otra parte que es un problema. Los libros, La galaxia de Internet de Manuel Castell, esto de desarrollo informacional es una teoría de Manuel Castell, y La ética del hacker y el espíritu de la información de Pekka Himanen profundizan estos temas, si a alguien le interesa, y esto es un apartado que escribió Alicia Smukler. Toda esta conformación de red y de conocimiento es tan flexible y es tan dinámico y es tan rápido que es imposible casi de legislar. Con lo cual debemos tener la velocidad de tener la inteligencia artificial misma que tienen para hacer la legislación. Fíjense, si nosotros pensáramos ahora ¿cuántas investigaciones sobre desarrollo humano hay en el planeta? ¿Cuántas se les ocurre a ustedes que hay? Vos. Yo no, ni idea. Decir, un número. No, se me ocurre. ¿A alguien se le ocurre un número? 20. Sí. No, ninguno. 500.000. Un poco mucho 500.000. Pero este es el mapa de las investigaciones en curso que hay al día de ayer en el planeta. Son 17.838 en centros certificados universitarios.
Fíjense, toda esa gente está discutiendo los mismos temas que estamos discutiendo nosotros y hay muchos grupos como nosotros que no están integrados en esa dinámica. Pero si nosotros quisiéramos ver sobre motores eléctricos, sobre diversas tecnologías de genética, nos encontraríamos con resultados similares. Con lo cual, es imposible de contener esa dinámica. Es imposible, porque esa dinámica escapa por cualquier polo, por cualquier país, por cualquier cosa, y el que tiene la ventaja estratégica la va a utilizar. Es la historia de la humanidad. No solamente para las guerras, sino también para el comercio, y para el desarrollo, o para el crecimiento. Las estimaciones ahora, esto es del informe 2019 de la OIT, Trabajar para un futuro más prometedor, Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo del 2019, estimaciones sobre las futuras transformaciones del mercado del trabajo. Entonces fíjense cómo cambia según los autores. Fraser y Osborne estiman que el 47% de los trabajadores de los Estados Unidos corre el riesgo de verse sustituidos en su puesto de trabajo por la automatización. Chan y Pugh, en ASEAN 5, el 56% de los puestos de trabajo corre el riesgo de automatizarse en los próximos 20 años. McKinsey Global Institute, si bien es cierto que se pueden automatizar por completo menos del 5% de los puestos de trabajo utilizando tecnologías con validez comprobada, alrededor del 60% de todos los puestos de trabajo tienen al menos un 30% de actividades que pueden ser automatizadas. OCDE, 2016, un promedio del 9% de los puestos de trabajo de los países de la OCDE corre un alto riesgo de automatizarse. Una proporción considerable de puestos de trabajo, entre 50 y 70%, no será sustituido por completo, pero se automatizará una gran parte de las tareas, transformando la forma en que se ejercen esos trabajos. Banco Mundial, 2016, 2/3 de los puestos de trabajo de los países en desarrollo podrían ser 2/3, 70%, 66,6%. Podrían ser automatizados, que eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Foro Económico Mundial del 2018, casi el 50% de las empresas esperan que la automatización lleve a una reducción de su fuerza de trabajo a tiempo completo en el 2022. Este es el escenario que se está planteando de las distintas organizaciones internacionales y de distintos centros de investigación. Si nosotros consideramos que la única realidad es la del modelo de Solow, lo que tenemos que pensar es que tienen que bajar los salarios a $2 por día, como en algunas partes de India y en algunas partes de China, para poder ser competitivos, lo cual va totalmente en contra de ser un país desarrollado o poder entrar en una estructura de desarrollo del conocimiento. El desarrollo humano tiene como objetivo la expansión de las capacidades y oportunidades de las personas para alcanzar un bienestar público. Y su preocupación es la dignidad humana. Acá tenemos que pensar que cuando nosotros hablamos de estos dos puntos, la expansión de las capacidades y oportunidades de las personas para alcanzar el bienestar público, pero además el bienestar personal, tenemos que pensar en la integración del bienestar en todo el ciclo de vida de la persona. Desde el no nato hasta el traje de madera. Con lo cual, tenemos que tener madres con planes de vacunación. Tenemos que tener madres bien alimentadas para que sus bebés nazcan sanos. Niños bien alimentados. Planes de vacunación que cubran todos los accidentes que sean posibles y que sean auditables o que sean controlables. Tenemos que pensar que el niño tiene que recibir las proteínas y la glucosa necesaria para poder desarrollarse, para poder tener un desarrollo de su estructura cerebral, para que pueda tener un desarrollo en el conocimiento y en su psiquis también. Tenemos que pensar además que los jóvenes adultos tienen que tener trabajo, porque además hay que seguirse entrenando toda la vida y tienen que estar bien alimentados y tienen que tener horario disponible durante el día para poder seguir capacitándose, porque ahora es la capacitación continua. Pero además de eso, cuando esos padres sean abuelos, además de que su descendencia tenga asegurado el mismo ciclo de vida, puedan tener un reconocimiento por las economías del cuidado. Principio que guía las acciones: la autonomía y la equidad ciudadana. El énfasis: fines para alcanzar los objetivos, que son todos los anteriormente enumerados por mí. Objetivos de la educación, la salud y la nutrición para el enfoque de desarrollo humano son fines en sí mismos y son derechos. O sea, no tiene que haber discusión que todas las personas tienen derecho a estar bien alimentadas, bien abrigadas y tener salud, y además poder
y educación, gracias. Características y objetivos del gobierno. La democracia. El Estado es imprescindible en el objetivo de promover el desarrollo humano, respeto por los derechos humanos y la dignidad. Es fundamental pensar y empoderar un Estado que tenga atrás estos objetivos y que todas las herramientas estén integradas para generar un espacio de desarrollo económico y humano. Crecimiento económico es esencial, pero solo si beneficia a los individuos de manera equitativa. Es un medio para alcanzar el desarrollo humano, no es un fin en sí mismo. Con lo cual, si crecemos un 20%, pero se lo queda el 1% de la población, no sirve. Líneas generales de política. Expansión de capacidad de agencia de los actores e instituciones. Para que haya este vehículo y este diálogo con el territorio y del territorio hacia el Estado, tiene que haber poder de agencia en cada uno de los ciudadanos. Tiene que saber defender sus derechos, tiene que saber plantear una posición y tiene que poder discutir, tener voz y además de tener el voto cada 4 años o 2 años. Estrategia de erradicación de la pobreza. Fortalecimiento de los pobres como actores sociales. Participación equitativa de la sociedad. Acceso a bienes y servicios. Manejo de códigos de información. Crecimiento dirigido a los pobres. Todo esto no necesitamos ninguna explicación. Indicadores más relevantes. El índice de desarrollo humano y de género, el índice multidimensional de la pobreza. Hace un hincapié en el de género. El índice de desarrollo humano es un índice que desarrolló Naciones Unidas que tiene 3 componentes. Salud, esperanza de vida, educación, nivel de educación y riqueza, PBI per cápita. Y tiene un peso específico del 33%. ¿Qué pasa? La idea es que en algún momento las evaluadoras de riesgo para créditos internacionales, en vez de usar el PBI per cápita, que es lo que usa ahora, que no explica nada de la sociedad, utilice el índice de desarrollo humano. Y además, para calificar a las sociedades, en vez de usar el PBI per cápita, se utilice el índice de desarrollo humano. Y de género porque en todo el planeta lo que se ve es que hay una feminización de la pobreza. Si sos mujer, tenés muchas más posibilidades de ser pobre. Y un índice multidimensional de la pobreza. Y cambiar este aspecto, Argentina estuvo trabajando, después vino, trabajar en un índice multidimensional de la pobreza. Porque la pobreza no es solamente la que se da por ingresos, sino... ya tengo que terminar, falta un montón, pero no importa. Bueno, vamos rápido. Sino que además tenemos que nosotros pensar que la pobreza también es de las cuestiones de calidad de vida a las que no podemos acceder. Cloacas, agua potable, una vivienda digna, acceso y comunicación a través de teléfonos celulares y todo lo demás que sea necesario. Esperen porque les quiero... Bueno, acá están datos de pobreza a nivel global. Acá, esto es el último relevamiento de barrios precarios. 4.225 barrios precarios se relevaron en el 2018. Ocupan 300 kilómetros cuadrados de superficie. La capital federal son 203 kilómetros cuadrados, para que tengan una idea, casi un 50% más. Viven 3 millones de personas, 800 familias y representa el 7% de la población. O sea que después al final hay un link de propuestas. La erradicación de villas y hacer barrios dignos para cada uno de los argentinos debería ser un objetivo de desarrollo humano prioritario. Fíjense lo que les explicaba anteriormente, cómo a partir de... viene una tendencia ya descendente, pero a partir de 1945, este es el periodo de guerra, con lo cual no lo podemos pensar, pero fíjense cómo se ameseta, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, el ingreso del 1% más rico. Y fíjense que a partir de que se permite la localización de las plantas en China, cambia la tendencia y volvemos a este patrón de acumulación que es el que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque en China cobraban $2, toda esa utilidad queda en los dueños del capital, que es el 1% más rico de la población. Si vemos la pobreza, fíjense que más allá de todo lo que pasó, nunca volvimos a menos del 10% que teníamos en el año 74. ¿no? Todo el proceso histórico de pobreza, si bien hubo cambios de metodologías y todo, acá hay empalmes, uno puede discutir cada empalme, pero más o menos nos mantenemos en esos niveles.
Y esta es la propuesta que yo proponía en función de lo que dijo Bill Gates, que es cobrar un impuesto a la robótica, y lo que dijo Carlos Slim, el presidente de Claro, que es reducir la jornada laboral, que fue finalmente lo que se terminó haciendo después de 1945 para salir de este esquema de la acumulación del 1% más rico y que todos nos beneficiemos con me acusan de ludita por decir esto y que ya se pagan muchos impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero de alguna manera hay que redistribuir la ganancia del capital. Si vamos a la oferta y la demanda de trabajo, la propuesta, estamos en el mismo equilibrio ante una innovación tecnológica. Si nosotros lo que hacemos es cobramos un impuesto, la demanda de trabajo, como el capital pasa a ser más caro por el cobro del impuesto, se corre al punto C. Si además nosotros acortamos la jornada laboral, contrayendo la oferta de trabajo, o sea, hay menos trabajadores en el mercado, menos horas hombre disponibles, vamos a ir al punto 2, donde el trabajo va a ser menor, pero los salarios van a ser mayores, y lo que vamos a tener es dinero para hacer la contención social, para la capacitación con el tiempo libre que tenga la fuerza de trabajo. Y ese es el esquema que propongo yo, y que créanme que no me llaman en ningún lado para que hable de nada. Pero bueno, Francisco, la 227, acá la vida de los ecosistemas, les hice después le van a distribuir esto. Fíjense, todo lo que se está perdiendo en realidad en riqueza natural por el proceso de desertificación y el impacto en millones de personas que viven de la naturaleza. Quería retomar esto con la cultura del descarte. Cuando nosotros hablamos de la cultura del descarte de seres humanos y de bienes, no solamente hablamos de disposición final de residuos. Esto que les voy a mostrar acá son automóviles 0 kilómetros en el Reino Unido que no se pueden vender y los dejan ahí. Son cementerios de autos 0 kilómetros. Lo mismo pasa en San Petersburgo, Rusia. Con lo cual esa fantasía de que si hay mucha cantidad se baja el precio, las automotrices no, parece que la entienden para los trabajadores pero no para ellos. Reino Unido, este es otro cementerio de autos 0 kilómetros, están sin usar, los manejaron nada más para ponerlo ahí en el Mosquito. Y estos son los basuradas a cielo abierto, tomé el caso de Tucumán, pero podríamos hablar del Siamse, de un montón de cosas. Fíjense el daño que estamos haciendo al ecosistema con esta cultura del consumo. Lo hacemos por dos lados, por la disposición final de residuos y por otro lado, por los bienes que no se venden, que finalmente prefieren dejarlos que se echen a perder como basura, sin valor, en vez de poner a disposición del mercado a menor precio. Uno que defiende las automotrices te dice, bueno, nosotros defendemos el valor de la marca. Bueno, acá la certificación, cuáles son los factores de certificación, cuáles son las causas de consecuencia de la degradación de la tierra, qué es lo que está pasando en la Argentina. Fíjense que estamos perdiendo, están ingresando a procesos de certificación 6.500 kilómetros cuadrados por año, son 32 veces la superficie de la capital federal. Bueno, esta es la evolución de los bosques. Fíjense, esto es un análisis de la CEPAL. Fíjense que teníamos 34 millones de bosques en 1990 y ahora tenemos 27 millones de bosques. Pero a su vez las emisiones de calentamiento global de 1990, que estaban en 10.000 millones, pasaron al 2011 pasaron a más de 15.000, con lo cual estamos haciendo justamente el efecto contrario de lo que sería necesario. Estas son las áreas con certificación hídrica en la Argentina y estas son las propuestas, que en realidad yo pensé que íbamos a hacer una mesa, entonces era para discutir. Globales, reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, impuesto a la robótica aplicado a programas de mejoras continuas en certificación de conocimiento, bono verde aplicado a los productos de altas emisiones de CODOM y mercado de derivados, deuda por pulmones. O sea, Brasil tiene razón en lo que dice, muchachos, yo no toco más el Mato Grosso, pero ustedes páguenme. Porque Alemania, cuando hizo su proceso de industrialización, destruyó todo el bosque de Alemania, no le importó. No está bien, pero Brasil tiene razón en ese punto. Los otros países, o de todos los países que no tienen ya bosques nativos, deberían pagarle un bono además porque son países ricos. Internalización de los costos de disposición final. Las empresas tienen que hacerse cargo de su basura y se tienen que hacer cargo además en una función que sea dentro de la ecuación de costos de esa empresa. Si lo hace una empresa sola, y sí, tiene una pérdida de costo, va a quebrar, pero tiene que ser una disposición global.
No puede ser, ya nos pasó, cuando dejaron entrar a los trabajadores chinos esclavizados al mercado global, nos llevó a esto. Hubo un patrón de acumulación y hubo un montón de desempleo a nivel global. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros ahora no tomamos, si no, las reglas del juego no son las mismas para todos, se está jugando con una inconsistencia lógica desde cualquier punto de vista. Ya termino, perdón. Hay que aplicar la ISO 26000 con sistemas arancelarios diferenciados según grado de implementación. La ISO 26000 es la ISO sobre la responsabilidad social empresaria y yo le agregaría ecológica. Y hay que hacer un monitoreo del Estado por rama productiva, por sector, si se están cumplimentando o no los objetivos de desarrollo sostenible y si se están enmarcando o no en la ISO 26000. Tasa Tobin, hay que cobrar el impuesto al sector financiero, muchachos. No puede ser que el sector financiero tiene libre movilidad en todo el planeta, es automática, lo sé de tu computadora. Un trabajador con una ventaja en un salario en el país vecino no se puede trasladar, porque para que funcione el modelo neoliberal del mercado de equilibrio general, debería haber libre movilidad de los factores. Los dos factores son capital y trabajo, para mí talento humano y capital. Pero la realidad es que no pasa eso, el capital se puede mover libremente, ahora los trabajadores no. Con lo cual, esos señores deberían estar pagando un impuesto a nivel global y reforzar justamente las inconsistencias globales que está generando este modelo financiero. Análisis de riesgo crediticio en los organismos internacionales en base al índice de desarrollo humano y no al PBI per cápita. Y locales, hambre cero, esto lo escribí en el medio de la emergencia, Villa Cero, producción de suelo urbano, cooperativa de producción de vivienda. Las personas se tienen que empoderar, tienen que tener poder de agencia, tienen que crear y nosotros tenemos que crear las condiciones de riqueza del suelo para que el suelo sea urbanizable. No puede ser que argentinos o latinoamericanos que vienen a vivir a la Argentina y nos basamos en nuestra constitución estén viviendo en tierra contaminada, sin cloaca, sin agua potable. Hoy en día, en 2019, en un país y en una estructura tan compleja como la nuestra, no debería ser tolerable, nos debería dar vergüenza a todos. Administración del recupero de basura global, hay que tener un plan de recupero de basura global. Más allá de la funcionalidad o no del SEAMSE, hay que tener programas específicos para que las empresas incorporen los costos de disposición final de residuos y hay que educar a la gente para que también sea responsable de esa disposición final. Administración y creación de un Consejo Nacional Coordinador de Política de Desarrollo Económico con Inclusión, donde se haga un tablero de control de gestión no solamente del Ministerio de Economía o del Banco Central, sino del Ministerio, y que todo esté en función del desarrollo económico inclusivo. Y ahora sí termino y si me pasé, te pido disculpas. Muchas gracias.